vamos a iniciar este culto dominical matutino 16 de mayo. Para iniciar vamos a tener como primer punto nuestro preludio a cargo de nuestro hermano Jorge González. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por esta mañana, Dios mío, que nos permites estar reunidos una vez más por esta plataforma. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado con nosotros a través de estas circunstancias, Dios mío, por la pandemia. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros bendiciéndonos. Cuida a aquellas personas, Dios mío, que se encuentran enfermas, Dios mío, y de las cuales no podemos ver a través de este medio. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Cuida a cada una de las familias que se están integrando, Dios mío, en esta reunión y también las que no pudieron conectarse en este momento. Bendito eres. En Cristo Jesús. Amén. Asimismo, le doy el tiempo a nuestra hermana Valeria Romero, quien nos estará dando la bienvenida. Buenos días. Les quiero dar una cordial bienvenida al culto matutino de hoy, 16 de mayo, de la Iglesia Dios Todopoderoso. Los invito a que gocen de un momento en familia, escuchando la palabra de Dios. Amén. Sean todos bienvenidos. Vamos a entonar el himno Hola, ¿cómo estás? Ahí en sus lugares, puestos de pie, a cargo de nuestro hermano Jorge González. Asimismo, puestos de pie, vamos a entonar el himno número 12, Dad a Dios inmortal alabanza, a cargo de la familia Santoyo Aviña. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced soberana sin duda, en su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar, al Señor
está lleno, sus mercedes humildes cantar. A su pueblo llevó por la mano, a la tierra por él prometida, por los siglos sin fin de la vida, y el pecado en la muerte caerá. Su Hijo envió por salvarnos del pecado y la muerte eterna, de prodigios de gracia es torrente, sus mercedes humildes cantar. Por el mundo su mano nos llena y al celeste descanso nos guía. Su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Asimismo, puestos de pie, vamos a tener una lectura bíblica en Efesios capítulo 3 para leer de los versículos 14 al 21, a cargo de nuestra hermana Ana Luna Che. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es tiempo del mensaje de la palabra a cargo de nuestro pastor Jaime Arango. Pueden tomar sus lugares. En ese capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y que pudiéramos observar el versículo 1. El versículo 1. Si hemos puesto atención en la lectura bíblica que hemos hecho, nos daremos cuenta de cuál es la expresión del apóstol Pablo al comenzar la parte que nosotros hemos leído. Y vayamos al versículo 1. Si nosotros leemos las primeras 4 palabras de este versículo, 5 palabras de este versículo dicen: por esta causa yo, Pablo, por esta causa. El apóstol Pablo tenía ya su idea en el corazón y en la mente para poder expresar a los de Éfeso un sentimiento y un pensamiento profundo de su corazón. Por esta causa. Y si nosotros nos damos cuenta, todos los versículos, desde el 1 al 13, desarrollan un pensamiento del apóstol Pablo, que puesto obviamente por el Espíritu Santo, para poderlo verter como parte de las enseñanzas que el Señor le ha dado para su vida. La primera parte de este capítulo está relacionada con un sentimiento profundo de dar a conocer de dónde es que él ha recibido la bendición de haber sido escogido y privilegiado de parte de Dios para poder entregar el evangelio. A eso le podríamos llamar la revelación que el apóstol Pablo ha tenido, que es una revelación celestial. Dijera el Señor Jesús: nadie puede conocer al Padre sino aquel a quien se lo quiera revelar. Nadie lo puede conocer, ni tampoco puede llegar a conocer al Hijo si el Padre no se lo revela también. De esta manera nosotros podemos entender que realmente el conocimiento de Jesucristo viene por una revelación completa y total de parte de Dios, de parte de su Espíritu Santo para nosotros. Y es así como el apóstol Pablo, en los primeros 13 versículos de este capítulo 3, nos está presentando un conocimiento celestial. Un conocimiento celestial.
Este conocimiento celestial que Pablo ha recibido es un conocimiento que le ha llevado precisamente a una entrega total, porque Dios no se da en partes. Dios no se da en partes, ni nos da en parte la salvación. Él nos dice, tienes el 90% de la salvación, el 50% de la salvación, el 40% de la salvación. No. La Biblia nos dice que Él entregó a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. No por el 90, el 80, el 50 o el 40. Así que cuando Dios se revela en su totalidad para salvación al hombre. El hombre no se salva en partes, ni tampoco la salvación se paga en partes. ¡Qué gloriosa revelación de la palabra! De esa manera, cuando el apóstol Pablo se siente privilegiado por la bendición de que Dios le ha revelado este glorioso conocimiento del Evangelio, indudablemente, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que reflexionar también. Y tenemos que reflexionar para no menospreciar esa salvación tan grande. Eso es lo que hace que el apóstol Pablo en un momento determinado, sabiendo que su vida total le pertenece a Dios, se sienta prisionero de Jesucristo. Pablo escribió esta carta, la escribió desde una casa de alquiler. Se nos cuenta que estaba atado, amarrado, encadenado a un guardia, de tal manera que no tenía posibilidades de escaparse. Pero vean el concepto y vean a la profundidad del pensamiento del apóstol Pablo cuando dice que él es prisionero de Jesucristo. No está ahí por capricho de los hombres. No está ahí porque el gobierno romano haya sido poderoso y fuerte como para poderlo aprisionar. No está ahí tampoco porque le hayan achacado alguna fechoría. No, él está ahí preso por Jesucristo, entendiendo que en realidad la propuesta de Dios no es un por qué, sino un para qué. Es así de esta manera, mis amados hermanos, que Dios se revela a cada uno de nosotros. No hay fuerza terrenal, que pueda sustituir o que pueda superar o igualar siquiera la fuerza de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito, pues, de que ahora Pablo sea prisionero de Jesucristo? Como decía hace un momento, el asunto no es un por qué, es un para qué. Volvamos al capítulo 3, pero ahora al versículo 2. Venga conmigo al versículo 2. Voy a leer desde el 1. Sígame, por favor. Dice la Biblia: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ese era el motivo. El para qué era la administración de la gracia de Dios. Y qué gloria poder pensar de esa manera. Por eso los cristianos, cuando hemos conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, recuerdo que una de las grandes historias que hemos conocido acerca de la identificación de los cristianos en la antigüedad, en el principio de la cristiandad, era que los cristianos eran llamados cristitos. En primer lugar, porque su semejanza, no tanto corporal, sino de manifestación poderosa, moral y espiritual, era la de Cristo. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, nos damos cuenta que tampoco el Señor da su espíritu por medida. Eso es lo que dice la Biblia. El Señor no da su espíritu por medida. De esa manera, de la forma en que Pablo se siente administrador de la gracia de Dios, cada uno de los cristianos, ahora y en la antigüedad, no podemos llegar a ser menos que eso. Administradores de la gracia de Dios. De tal manera que como Pablo era portador de un mensaje de salvación,
Igualmente cada uno de nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Me apena definitivamente cuando alguien piensa en que todo depende del conocimiento extenso para poder entregar el evangelio. Y si bien es cierto, es necesario conocer la Biblia, la palabra de Dios, aprenderse versículos, entender en dónde se encuentran o tener una herramienta adecuada para poder localizar los versículos que nos permitan comunicar el evangelio. No podemos darle más oportunidad o cabida a la idea de amontonar conocimiento en nuestra cabeza que a la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos haga amar a las personas para administrarles la gracia de Dios. Es así como los jóvenes tienen la oportunidad de poder ser administradores de la gracia de Dios cuando testifican del evangelio en sus escuelas a otros. Es así como los matrimonios pueden tener la capacidad de ser administradores de la gracia de Dios cuando testifican con su propia vida hacia la vida de otros matrimonios. Es así como los adultos mayores podemos sentirnos gozosos y felices de haber llegado a la edad que Dios nos ha dado y ser administradores de la gracia de Dios para mayores, para medianos, para jóvenes y para niños. Esta es una verdadera bendición. Ese es el para qué. El para qué del apóstol San Pablo está basado fundamentalmente en ello. Una de las cuestiones importantes en esto también, mis amados hermanos, en este conocimiento celestial que Dios le ha dado al apóstol Pablo, es precisamente también entender que es a través del evangelio que se rompen todas las barreras, que se quitan todos los muros y que Dios permite que podamos llegar a las personas sin considerar ni su estrato social, ni su condición económica, ni su condición circunstancial por la situación que vivan, estén enfermos, estén sanos, cualquiera que sea su situación. El evangelio de Jesucristo llega a toda criatura. Contrario al pensamiento de los judíos, porque el apóstol Pablo se sabe llamado para ser administrador de las gracias de Dios hacia los gentiles. Eso tiene un trasfondo extraordinario y eso tiene un perfil glorioso que tenemos que entender. Hoy por hoy, cuando después de 2000 años todavía se sigue dando cabida al asunto de la discriminación, al asunto del racismo, al asunto del color de la piel, al asunto de la condición de de la condición de aquella, de la condición de las personas, etcétera. Cuando todavía existen palabras hirientes o peyorativas con que nosotros solemos referirnos a las personas, no en una idea de respeto, sino en una idea de la descalificación. Hoy podemos nosotros recordar que el glorioso conocimiento del evangelio es el que tira todas las barreras, todos los muros, para poder llamar a los hombres como tal, al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de Jesucristo. Ese es el gran conocimiento que el apóstol Pablo tenía, contrario al pensamiento de los judíos, de que los gentiles no eran más que leños para el infierno. Así pensaban ellos acerca de los gentiles. Hay hombres y mujeres que requieren de la palabra del Señor. Y es así como el evangelio llega a las cárceles, en donde hay convictos, en donde hay gente sentenciada por crímenes horrendos que se han cometido. Y ahí llega el evangelio para poder borrar todas esas barreras y hacer salvos a los hombres. Es así que el evangelio de Jesucristo, rompiendo las barreras de las condiciones humanas, puede llegar a las personas, aquellas que obligadamente o aquellas que en algún momento por gusto, por determinación personal, llegan al asunto de la prostitución. Son llamadas también
para conocer el Evangelio de Jesucristo. Esa es la administración de la gracia en Jesucristo, conforme a lo que dice el apóstol Pablo. Pero todavía más, mis amados hermanos, Dios permite que puedan alcanzar esta gracia, que es por revelación celestial de parte de Dios, para poderla llevar entre los niños, entre los jóvenes, entre los adultos y entre los mayores. Esta revelación celestial no es simplemente algo que puede revestir el corazón y el alma de un cristiano, sino que es algo que tiene un porqué y un para qué. El porqué es por el amor de Dios, y el para qué, ya lo dijimos, muy claro, es para la administración de la gracia de Dios. Finalmente tenemos que entender una cosa muy clara, y eso también lo dice la Biblia. La palabra del Señor nos dice que Dios tiene el poder de perdonar todos los pecados del mundo. Le voy a leer una porción de San Marcos capítulo 3. El versículo 28 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y eso cómo? Por la administración del Evangelio, por el conocimiento de Cristo como Señor y Salvador, por mencionar el sacrificio glorioso de Jesucristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo dijo: no hay un solo pecado que no pueda ser perdonado. El siguiente renglón en la Biblia, en el versículo 29 de este capítulo 3 de San Marcos, se refiere al hecho de que también hay un solo pecado que no será perdonado, y son las blasfemias contra el Espíritu Santo. La inspiración celestial que el apóstol Pablo recibe le fue revelada como una bendición de Dios en Jesucristo, que nos da la salvación y la vida eterna en su Hijo Santo. Ahora bien, semejante gloriosa revelación celestial se nos presenta el día de hoy, haciéndonos saber que los gentiles somos coherederos. Los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, como lo relata la palabra, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso lo dice el versículo 6. No se me vaya. Estamos en Efesios 3, versículo 6. Mire cómo dice la Biblia: que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es, usted y yo no somos el apóstol Pablo. No tenemos seguramente esa capacidad, ni esa condición, ni hemos vivido la vida del apóstol Pablo, pero Dios es uno, Jesucristo es uno, y la salvación en Cristo Jesús es una, y el poder de su Espíritu Santo es uno, que viene igualmente a unos y a otros, como le llegó al apóstol Pablo. ¡Qué bendición! ¡Qué gloria la de nuestro Dios al hacernos partícipes y privilegiados desde ese punto de vista de regalarnos ese conocimiento celestial, esa revelación que Dios nos da para nuestra vida? Y poder entender que podemos llegar de la misma manera que el apóstol San Pablo llegó a los hombres perdidos de aquel tiempo. Podemos llegar a los hombres perdidos de este tiempo con la gracia que aquellos requerían, la gracia que requieren los del día de hoy. Sabiendo que en aquel tiempo el instrumento escogido fue el apóstol Pablo, y que en este tiempo cada uno de nosotros podemos ser el canal que Dios use para bendición de todos los que nos rodean, y no solamente los judíos, porque ese era el pensamiento que tenían. Solo los judíos se sentían dueños de Dios, y solo los judíos se sentían dueños de todas las bendiciones del Señor. Ahora ya entendemos que Dios
quitó barreras. Ya entendemos que Dios ha deshecho muros y que ahora ya no hay cabida para la discriminación, para el daño que los hombres nos causamos en una descalificación inmisericordia por el hecho de ser prietos, por el hecho de ser güeros, por el hecho de ser altos, por el hecho de ser chaparritos, por el hecho de ser gorditos, por el hecho de ser muy flacos. No. La Biblia nos habla de este gran amor de Dios. Y este gran amor de Dios es el conocimiento celestial que los hombres recibimos a través de Cristo Jesús y su Evangelio Santo y por su Espíritu Santo, que es lo que menciona el apóstol Pablo. En estos primeros 13 versículos se nos menciona. Pablo inicia pues en el versículo 1 mencionando una causa, por esta causa, y la retoma en el versículo 14. Ahora venga conmigo el versículo 14, por favor. En el versículo 14, el apóstol Pablo, retomando el pensamiento y el hilo del pensamiento que tenía en su corazón, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y esto ya nos hace pensar, pues, en una oración. Esto ya nos hace pensar en una súplica, en un ruego, en la entrega de una oración sencilla y sincera delante de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Quién no entiende esta expresión? ¿Quién no la entiende? No hay un solo cristiano que no pueda entender una expresión de esta naturaleza para poder saber que su corazón se postra delante de Dios, no solamente en cuerpo, sino su corazón y su misma alma se postran delante del Señor. Por esta causa, déjeme que le mencione 3 causas por las cuales el apóstol Pablo está orando a nuestro Dios. Por esta causa, causa número 1, versículos del 14 al 16. Acompáñeme, tenga a la mano su Biblia. Versículos 14 al 16. Ojo, causa número 1. Allá voy. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ojo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Causa número 1. Por esta causa doblo mis rodillas. De poco o nada servirá la mejor imagen externa de una persona, por muy agradable que sea o pareciera ser, si en el interior no tiene la fuerza de un carácter forjado por la presencia de Cristo. Es de esta manera que podemos ver que personas que parecieran frágiles son en realidad personas que nos pueden enseñar mucho acerca de la fortaleza que da el Espíritu Santo, a la vez que los frutos que muestra en las circunstancias más adversas que pudieran llegar a tener. Yo les he relatado experiencias que he tenido, particularmente cuando he llegado a la cama de un hospital, en donde es de suponerse que llevando mi Biblia en la mano y yendo con la intención de poder consolar, apoyar y dar soporte a la persona que está sufriendo en una cama de hospital, ¿sabe una cosa? Salgo consolado, salgo bendecido, porque las palabras y el poder, la actitud espiritual del enfermo me han ministrado y me han bendecido. Este es el punto. A veces no es tanto la imagen externa, y bien hacemos en sentirnos pulcros y ser pulcros en todas las cosas, pero no es tanto la imagen externa como la imagen interna de un carácter forjado por la presencia de Cristo Jesús, Señor nuestro. El anhelo de Pablo es que la fe de los cristianos de Éfeso se muestre no solo en donde se encuentra, sino en cualquier otra parte. Toda vez que la presencia del Espíritu Santo no solo mostrará fortaleza ante las adversidades, sino toda la sabiduría
e inteligencia espiritual que se requiere para vencer en un mundo que es cada vez más demandante para todos los que no estamos de acuerdo con la corriente que se sigue o se tiene en este momento. Nosotros no pertenecemos, decía el pastor, precioso hombre de Dios, maestro, mentor de mi vida, don Marcelino Ortiz. El cristiano no es del montón, el cristiano es del monte, decía él. Mis amados hermanos, esa es la distinción. Esa es la distinción y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nuestra imagen, más que la externa, sea una imagen poderosa que viene desde adentro y se muestra hacia afuera. No importa la condición externa. La oración y el ruego de rodillas y postrado ante el Señor es para todos, sin excluir a ninguno, hombres, mujeres, jóvenes y niños, de tal manera que la vida en Cristo sea notoria por su presencia santa y porque se vive y se actúa conforme a la santidad que demanda la fe en Cristo Jesús. Dijera el otro distinguido apóstol de Cristo llamado Pedro, y apelando a la demanda del Antiguo Testamento de parte del Señor: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Santidad que solo se muestra con el diario y valiente vivir en la certeza de que Dios está en nosotros y con nosotros cada día y siempre. Sin distingo de edad, ojo, sin distingo de condición alguna como cristiano, formado y forjado al amparo de su presencia santa. Segunda causa de oración. Causa número 2, versículos 17 al 19. Venga conmigo una vez más, 17 al 19. Dice Pablo: por esta causa doblo mi rodilla, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ojo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué tremendo ruego! ¡Qué causa tan gloriosa albergaba el apóstol Pablo en su corazón, orando por los cristianos de Éfeso! Yo me pregunto, ¿cuál es la oración de los padres por sus hijos? ¿Cuál es la oración de los hijos por sus padres? ¿Cuál es la oración de los abuelos por los nietos? ¿Cuál es la oración de los nietos por los abuelitos? Oh sí, en medio de esta pandemia lo que pedimos es: dame una mejor economía, Señor. En medio de esta pandemia pedimos: Señor, danos protección, que no nos contagiemos, que nadie se vaya a morir. Señor, 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 Señor. Pero nos olvidamos de cuestiones más profundas y más importantes para la vida. Ayer fuimos notificados por uno de mis hijos acerca de la condición de salud que guarda uno de sus mentores más amados, el doctor Raúl de la Cadena, un distinguido investigador de la universidad en donde estudió nuestro hijo Israel, allá en Temple University. Un decano, un hombre que se entregó a la investigación y que mucho se debe en muchos aspectos en Temple University a la presencia de este mexicano que residió por más de 40 años o no sé cuántos allá en los Estados Unidos. Nos notificó y nos dijo: el doctor Raúl de la Cadena está en los últimos momentos de su vida, sus signos vitales prácticamente ya no existen, sus órganos vitales ya no están funcionando, está conectado a un aparato, a un respirador. Cuando nos comunicó nuestro hijo esto, mi esposa y yo inmediatamente empezamos a orar. Obviamente pedimos al Señor: Padre, toca su cuerpo, Señor.
Pero más de que toque su cuerpo, Señor, toca su alma. Espíritu Santo, ve hasta su cama, toca su corazón y su alma, Señor. Espíritu Santo, dale la salvación y la vida eterna. Nadie puede saber lo que es capaz Dios de hacer en todo momento y en toda circunstancia. Qué bendición cuando nosotros tenemos esa capacidad de poder orar. Así como el apóstol Pablo ora por los de Éfeso. Todo lo que hemos leído en esos preciosos versículos, 3 versículos del 17 al 19. Y concluyen el 19 diciendo, para que sean llenos, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que podemos rogar y pedir al Señor. Sí, es cierto. Hace falta el trabajo, hace falta el alimento, hace falta esto, hace falta lo otro, hace falta aquello, hace falta la salud, hace falta tantas otras cosas. Pero la Biblia nos dice como algo fundamental, más importante para la eternidad, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Ese es el ruego. Segunda causa. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, por esta causa, y menciona una segunda razón. El amor de Dios manifestado a través de los cristianos se ha de dar en un marco de una completa necesidad del mundo actual. De tal manera que este impacto sea lo que atraiga a otros a vivir una vida cristiana que sorprende en cada caso que se tenga la oportunidad de testificar. Es así como los jóvenes tendrán el deseo de dar un paso hacia Cristo cuando vean a nuestros jóvenes hijos de Dios que actúan con el genuino amor de Cristo. Habrá matrimonios que tendrán deseos de imitar la vida de concordia y amor mutuo de un matrimonio que cree en Cristo. No porque sean perfectos, sino porque las capacidades que muestran en su comprensión y entendimiento, y aún en la capacidad de perdonarse y reconciliarse, provienen solamente por la muestra del amor de Cristo entre ellos. Y una iglesia hará impacto en cualquier comunidad cuando sepa mostrar que el amor de Dios reside en cada uno de sus congregantes. Pero es claro que esto no sucederá, sino hasta cuando los jóvenes, los matrimonios y la congregación sepamos comprender el grande e inmenso amor de Dios que excede a todo conocimiento, lo cual permitirá el ser llenos de toda la plenitud de Dios. De tal manera que es justo, y cuando todos los dones del Espíritu Santo puedan manifestarse para dar paso a la conversión de hombres, de mujeres y de niños y adultos que saben mostrar en su testimonio ni más ni menos que el gran amor de Dios. Repito la frase y la expresión del apóstol Pablo para llegar a la tercera causa. Por esta causa, dijo el apóstol Pablo, por esta causa. Qué tremendo cuando el hombre se le olvida por qué es el hombre. Qué tremendo cuando se nos olvida nuestra propia humanidad y de dónde provenimos. Créalo o no, aquellas personas que profesan admiración única hacia el hombre, a eso se le llama humanismo, porque lo quieren hacer el centro de todo el universo, no solamente de la Tierra, no solamente de este planeta, sino el centro del universo, el hombre como centro del universo. Eso se le llama humanismo. Y se olvidan de Dios. Nos olvidamos de Dios. El hombre lo logra, el hombre lo hace, el hombre lo puede, el hombre lo inventa, el hombre lo busca, el hombre es inteligente, el hombre. No se quitan méritos. Pero ¿sabes cuál es el origen? El origen es Dios. Tercera causa, versículos 20-21. Sígame.
Dice la Biblia, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ojo, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué manera tan conclusiva y tan extraordinaria de poder terminar una oración, un ruego, una súplica del apóstol delante del Señor. Como diciendo, Dios, por favor, que no se nos olvide que todas las cosas que tenemos y que somos, Señor, son por ti. No son por nosotros mismos, por el amor de Dios, son por el Señor. Una vez más tenemos que recordar que no se trata de nuestras propias capacidades como seres humanos. En cuanto a lo que podemos llegar a ser y como cristianos, no somos nosotros, sino lo que Dios puede hacer con nosotros. Es así como la palabra nos aclara lo que el mismo apóstol le dice a los corintios. En la primera epístola, capítulo 1, versículo 27-29, haciéndole saber que lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte, así como lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto nos lleva al único y glorioso pensamiento de que todo cuanto somos y tenemos en nuestra haber nos ha venido y provenido de parte de Dios, siendo lo que somos solo por Él y solo para Él, solo para Él, de tal manera de que todo sea para la gloria y honra de su santo nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las enseñanzas que de aquí recibimos son unas que nos deben de mover para orar por nosotros mismos. Orar por nosotros mismos. ¿Recuerda usted cómo oraba el rey David cuando se dio cuenta de su propia humanidad e incapacidad para ir en contra de sus propios deseos carnales, y que cayó estrepitosamente? Cuando él ora en el capítulo 51 de los Salmos, él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Podemos orar por nosotros mismos. Podemos orar por nuestras familias, anhelando que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo sea receptáculo de toda la revelación de Dios. Pero como congregación podemos orar. Como congregación de redimidos podemos orar los unos por los otros, de tal manera de que seamos formados en Cristo y a la semejanza de Cristo cada uno. Así, podemos imaginarnos, si oráramos de esta manera, cuánto cambiaríamos cada uno de nosotros de manera personal para poder vivir de una mejor forma. ¿Cuánto cambiarían nuestras familias en su manera de convivir y obedecer la palabra de Dios? ¿Y cuánto cambiarían nuestras congregaciones para impactar el mundo que nos rodea? Por esta causa, que cada noche no se convierta en una letanía o en una lista interminable de presentaciones delante de Dios, sino que haya un sentir en nuestro corazón de verdadera gratitud y una verdadera petición al Señor de todas las cosas que podemos ponerle delante de Él. No podemos dejar de hacerlo, porque dependemos de Él. De la manera en que ponemos nuestras gratitudes, también ponemos las peticiones de nuestro corazón. Pero nunca olvidemos lo que es primordial, como lo hizo el apóstol Pablo. De tal manera que esta sea una gloriosa lección. Al final, lo que prevalece y lo que permanece es la presencia de Cristo en la vida de cada creyente.
Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor nos ayude a reflexionar en el contenido de la gloriosa palabra de Dios. Y todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que intentemos, todo lo que procuremos, que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios por el mensaje. Ahora vamos a entonar el himno número 465, Grande gozo hay en mi alma hoy, a cargo de nuestra familia Santoyo Aviña. Puestos de pie. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Le damos el tiempo a nuestro pastor Jaime Arango. Pueden tomar sus lugares. Gracias, hermana Ceci. Gracias, muy amables. Hermanos amados, esta semana ha sido sumamente interesante. Le doy muchas gracias al Señor porque hemos tenido la oportunidad del servicio y de la aplicación en nuestro ministerio, pero también de recordatorios y de consideraciones importantes para nuestra vida personal y para nuestra congregación. ¿De acuerdo? Y quiero referirme en este caso, si ustedes se percatan, en el programa del día de hoy hemos incluido un punto que habíamos dejado por cerca de más de un año y medio ya casi, ¿verdad? Bueno, más de un año definitivamente, de incluir. Y es la parte relativa precisamente al asunto de las ofrendas. Aunque yo sé que la tesorería ha trabajado en este aspecto, en este punto, porque es importante entender que parte de nuestra adoración y parte de nuestra alabanza están también relacionadas con nuestras ofrendas al Señor. Ofrendas que hay de tres tipos,
las primicias, los diezmos y las ofrendas regulares. Así que de alguna manera nosotros tenemos que seguir cumpliendo en ese sentido con el Señor, con el Señor. Muchos pueden hacerse las preguntas, bueno, pero si el templo no está abierto, ¿para qué se requieren las ofrendas? Déjeme decirle que el templo ha seguido siendo atendido en todos los aspectos y se han tenido que seguir pagando servicios de limpieza, servicios de luz y servicios de todo lo demás. Yo le pido por favor que usted considere esto en su corazón. Hay varias maneras de poder hacerlo. Uno, depositando en la cuenta de la iglesia. Dos, depositando en la cuenta de la iglesia, no solamente en el banco, sino en algunas de esas tiendas que reciben los depósitos en el banco de los bancos. Y tres, si usted lo desea, como lo hacen muchos hermanos, venir y dejar sus ofrendas aquí a nuestra casa. Eso nos va a dar la oportunidad de podernos saludar también, si usted desea saludarnos, y si podemos saludarnos con la sana distancia, viéndonos al menos parcialmente el rostro, puesto que usamos precisamente la careta o el cubrebocas. Quiero mencionar esto, mis amados hermanos, porque a partir de hoy estamos retomando nuevamente esta oración para dar gracias a Dios por cada una de las ofrendas que serán depositadas para la gloria de nuestro Dios, para la gloria de nuestro Dios. Es bien importante entender que tenemos por delante compromisos que vamos a afrontar. Así que yo les ruego, por favor, lo consideren. Creo que esto es muy importante, que lo tomemos en cuenta como iglesia, y que si alguno en algún momento se hubiera olvidado o ha caído en el desuso de dejar su ofrenda o de presentar su ofrenda al Señor en ese sentido, por cualquier motivo y por cualquier razón que haya tenido, bueno, es una buena oportunidad de poderlo retomar. Diezmos y ofrendas son del Señor, no son nuestras. Esto es lo que hemos estado diciendo. Finalmente todo lo recibimos de Él. Así que le doy gracias al Señor por tener una iglesia comprensiva, entendida y que puede considerar su compromiso, su obligación delante de Dios en ese aspecto también. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Y ahora sí, mi hermana Ceci, lo que sigue, por favor. Gracias. Sí, como penúltimo punto tenemos presentación a Dios, nuestras ofrendas a cargo de nuestro hermano Emilio Escobar. Buenas tardes, mis hermanos, el Señor me los bendiga. En Primera de Crónicas 29:14, la palabra de Dios dice así: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Es momento de que consagremos nuestros diezmos y ofrendas a nuestro Dios como una acción de gratitud, como una acción de adoración delante de nuestro Padre, porque Él es el que ha provisto. Una de las hermosas promesas de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó en San Mateo, nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor ha sido por nosotros y en nosotros, su provisión, su cuidado, su persona es con nosotros. Gracias por eso, y en este momento consagremos al Señor nuestra gratitud delante de Él por su cuidado y su provisión. En la pantalla, mis hermanos, ahorita vamos a ver las cuentas en las cuales usted puede depositar su ofrenda. Aquí aparece, como lo dijo el pastor, puede ser en una cuenta bancaria o puede ser en alguna de las tiendas de conveniencia que todos conocemos. Guárdelo ahí, pero en este momento, en una manera simbólica, yo le pido que consagre a nuestro Dios este momento, esta gratitud y este compromiso delante de Dios de darle gracias por la provisión física y económica. Le invito a que en este momento oremos al Señor. Padre celestial, Padre eterno y bueno, gracias te damos, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque Cristo Jesús está con nosotros, Señor, a cada momento, Padre, y porque en tiempos difíciles, Señor, nos has sostenido, Padre Santo, y nos mantienes con bien, Señor, y con abundancia. En este momento reconocemos que todo lo que tenemos proviene de ti, Padre,
por lo cual consagramos, Señor, nuestro diezmo y ofrenda delante de ti, Señor. Sea grato, Señor, ante tus ojos, Señor mío, la ofrenda del corazón, Padre, la ofrenda que con el esfuerzo, Señor, pero con esa dádiva, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, Señor, regresamos un poco, Padre, de todo lo que tú das ante nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Amén. Amén, Señor Jesucristo. Amén. Ahora es el tiempo de una oración final a cargo de nuestro pastor Jaime Arango. Oremos, mis amados hermanos, oremos, que tengan una preciosa semana. Quiero orar de manera particular, en este caso, como lo hicimos con las mamás hace algunos días. Quiero orar en este momento también, dándole gracias a Dios por la vida de los maestros de nuestra iglesia. Tenemos, independientemente de algunos que son maestros en la congregación, también lo son de manera profesional y secular, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor porque sabemos que los maestros de nuestra iglesia, los que enseñan la palabra a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, lo hacen precisamente para la gloria de Dios. Pero también entendemos que los maestros que están en el terreno secular llevan el propósito en su corazón de poder entregar todos sus conocimientos con amor a los niños, a los adolescentes o a los jóvenes de los cuales se hacen cargo, aún de los adultos. Le damos muchas gracias al Señor por ello. Quiero orar por los maestros y felicitarlos con todo el corazón, particularmente porque yo sé que la palabra reside en sus corazones como fundamento de sus enseñanzas. Sea cualquier enseñanza que ellos den, cualquier materia que ellos puedan dar, yo sé que en el fondo de su corazón reside el conocimiento de Jesucristo. Así que le damos gracias al Señor por todos los maestros. Los vamos a abrazar ahorita, a todos los maestros que están aquí presentes ahorita y a los que puedan faltar. Les enviamos un cariñoso saludo y un gran abrazo con amor en Cristo Jesús. Oremos. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte con todo el corazón, Señor, la bendición gloriosa que tenemos, Padre, por haber conocido a los maestros, muchos de ellos que fueron formativos para nuestra vida, que han sido mentores para nuestra existencia, inclusive a esta hora. Sí, Señor, recordamos sus nombres. Don Rolando Gutiérrez Cortés, Señor. Recordamos sus nombres, don Isidro Vera, Señor Santo, don Marcelino Cris, Padre Santo, tantos otros que han formado parte de nuestra vida, Señor, a través de las enseñanzas que nos dieron y la formación del carácter por sus enseñanzas para nuestra vida. Pero ahora, Padre, tenemos muchos maestros en nuestra iglesia, Señor. Hombres y mujeres que entregan su vida para poder enseñar la palabra de Dios en el seno de nuestra congregación, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos. Padre Santo, a cada uno de estos maestros bendícelos, Padre. Tómanos en tu mano y permite, Señor, que siempre la fuente de inspiración y el soporte de todas sus enseñanzas seas tú, Padre, como fundamento fiel de todo conocimiento en el universo, no solamente en este mundo, sino de todo conocimiento en el universo. Padre de amor, bendice pues a nuestros maestros, también aquellos que se desempeñan en el mundo secular, enseñando en los kinders, Señor, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, en las universidades. Bendícelos, Padre Celestial. Y que todos podemos tener de esta manera una gratitud por lo que hemos recibido por cada uno de ellos. Gracias por ellos, Señor. Y que nunca se olviden, Padre, cada maestro, quién les ha formado y de dónde provienen, Dios, para que habite por la fe en la plenitud de Cristo Jesús en sus corazones, Señor. Es el ruego de nuestro corazón. Ahora, Padre de bondad, te seguimos rogando, Padre, por las diversas necesidades que existen, Señor, para que tú traigas
total salud a nuestros hermanos que pueden estar enfermos, Padre. Toca sus cuerpos, Dios de bondad. Toca sus cuerpos, Señor, y bendícelos. Así te rogamos por los enfermos de nuestra congregación. Bendice a nuestra hermana Juanita. Bendice a nuestra hermana Irma, Señor. Bendice a nuestros hermanos Coco y Arturo. Bendice a nuestros hermanos, Padre, cada uno de aquellos que puedan estar lastimados en sus cuerpos. Bendícelos, Dios de amor. Dios de bondad, gracias por tu sanidad. Y ahora, Señor, también te rogamos que traigas salud a nuestros corazones. Que traigas salud, Señor. Te pedimos, Padre, también por el corazón de Dulce. Te pedimos, Dios, que tú bendigas a los matrimonios lastimados, Padre. Te rogamos, Padre, que tú traigas también salud a don Jorge de la Mora, Señor Santo, que se encontraba en una situación grave, el papá de Juanito de la Mora, Juanita de la Mora, Juanita Mora. Padre de amor, gracias te damos, Señor, porque podemos recurrir a ti con entereza, con la certeza, Padre, de que tú escuchas nuestra oración. Oración sincera delante de tu rostro. Gracias, Padre. Y ahora, Señor, solamente me resta pedir tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Bendición completa y total, física, moral, espiritual y material. Y de esta manera, mi Señor, que el Padre nos cobije con su amor, el Hijo con su gracia y el Espíritu Santo nos guíe por todos los días y hasta la eternidad. Amén y amén. Asimismo, tenemos nuestro postludio a cargo de nuestro hermano Jorge González.